Saludos. En la primera parte de nuestra charla sobre el libro de Respuesta a Job de Carl Jung, ofrecimos una introducción al libro, tratando de describir el contexto en que Jung escribe el libro y los principales argumentos del libro. Hoy vamos a profundizar un poco más sobre el libro Respuesta a Job. La tesis principal, como habíamos mencionado en la primera parte de esta charla, es la siguiente: cualquiera que conoce a Dios lo afecta, lo transforma. Esto es así porque para Jung la única manera de relacionarnos con Dios es conociendo las imágenes y símbolos del inconsciente. Y esto es fundamental para entender la concepción que tiene Jung sobre Dios. Es un Dios que de la única manera que hay que conocerlo es a través del inconsciente colectivo, es a través de las imágenes y de esos símbolos. Por eso es que Jung llega a hablar también del arquetipo de Dios y conecta este arquetipo con el llamado arquetipo del self. Para Jung, el arquetipo del self y el arquetipo de Dios es lo mismo. Esto implica hacernos conscientes del material psíquico que hemos heredado de nuestros antepasados, incluyendo, sin duda, la imagen de Dios. La conciencia humana cambia la naturaleza de la imagen de Dios. En otras palabras, mientras más conscientes nosotros hagamos este material y estas imágenes y estos símbolos que se encuentran en el inconsciente colectivo, pues esa imagen de Dios, el imago, lo que mencionamos y hablamos la vez pasada, lo llamamos el imago Dei, va a ir entonces transformándose. Para Jung, Dios necesita a la humanidad para ser completamente consciente y especialmente estar consciente de sus opuestos. Y aquí es que Jung sostiene que es a través de Dios convertirse en persona, en ser humano, es a través de la encarnación en un hombre, la figura de Jesús, el Cristo, que entonces Dios comienza a adquirir conciencia, porque antes de esa encarnación, para Jung, Jehová, como mencionamos en la primera parte de esta charla, es un Dios inconsciente. La conciencia humana trasciende su origen divino, ¿verdad? En el inconsciente, y en su habilidad para diferenciar los opuestos y en su capacidad de sufrir conscientemente su conflicto. Y aquí el elemento del sufrimiento es uno bien importante. Para Jung, los únicos seres que pueden sufrir son aquellos seres que tienen conciencia. Es el desarrollo de la conciencia en el ser humano que entonces eso nos abre a diferentes posibilidades, y una de esas posibilidades es sin duda el sufrir, el estar expuesto al sufrimiento. En su interpretación del libro de Job, Jung expone que Dios sufrió un fracaso moral en su encuentro con Job. Dios reconoció que Job poseía una capacidad que él no tenía, en este sentido, como hemos hablado, la conciencia de los opuestos. Esto requirió que Dios se encarnara en un hombre con el propósito de adquirir conciencia de sus opuestos y remediar la injusticia que se cometió con Job. Sin embargo, la encarnación de Dios en Cristo es incompleta porque deja fuera el lado oscuro de Dios. Y ese podría ser muy bien un resumen breve
del argumento que Jung presenta en respuesta a Job. ¿Por qué Jung dice que Dios sufrió un fracaso moral? Bueno, en la audiencia, cuando leemos el libro de Job, vemos que Dios le concede una audiencia a Job. Y en esa audiencia, Job se atreve a cierta manera a cuestionar a Dios, preguntándole sobre, mira, yo he sido una persona buena, ¿por qué me estás enviando estas enfermedades? ¿Por qué me estás enviando estas calamidades? Si yo lo que he hecho es honrarte, si yo lo que he hecho es ser fiel a ti. Y la respuesta que da Jehová es una respuesta que esencialmente no responde a la pregunta de Job. Y lo que hace es mencionar todas las cosas que él puede hacer con el poder debido a su omnipotencia, y que él en ese momento podría ahora mismo, podría aplastar a Job, podría destruirlo si así él lo quisiera. Job parecería que acepta el designio de Dios, parecería que entiende el mensaje de Dios. Pero para Jung lo que ocurre es que en una manera de autoprotección, pues Job dice, pues, ¿qué voy a hacer? ¿Verdad? Frente a este Dios no puedo hacer otra cosa. Y decide entonces aceptar y dejar de cuestionar a Dios. Sin embargo, después de esto, de acuerdo a Jung, Jehová se da cuenta que no pudo argumentar, no pudo reaccionar de la manera más efectiva ante Job. Y ve que hay algo que él necesita, hay algo que de lo cual él carece y que necesita para entonces, número uno, ser más empáticos con la criatura humana, poder entender a la criatura humana. Y la única manera que usted puede ser más empático, la única manera de que Jehová decide ser más comprensivo, es encarnándose, es convirtiéndose también en un hombre. En este libro también, en respuesta a Job, Jung hace una especie de comparación entre Job y Cristo. Y para él, en cierta manera, Cristo es la persona que va a continuar la labor que Job comenzó. Y hay una, ¿verdad? Y Jung utiliza, para hacer este argumento, Jung utiliza una de las declaraciones que hace Cristo en la cruz, que es el Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y ese es, sin duda, el argumento que también Job trae en su audiencia con Jehová. Y esta intención de Jehová de hacerse hombre, que para Jung surge, como hemos mencionado, en esta confrontación con Job, se va a dar en la vida y en la pasión de Cristo. Esa encarnación, sostiene Jung, se da solamente a través de una dimensión, que es a través de la dimensión de la luz, de lo bueno, de lo perfecto, y deja fuera la sombra. Sin embargo, hay atisbos de sombra en la figura de Cristo, cuando lo podemos ver en Mateo 21, cuando Jesús entra al templo y ve que está lleno de mercaderes y le da mucho coraje y saca a los mercaderes del templo a patadas.
También podemos ver atisbos de esa sombra cuando en Mateo 21, también después de sacar a los mercaderes del templo, Jesús maldice un árbol de higo. Sin embargo, esta encarnación de Dios en Cristo es incompleta, porque deja afuera el lado oscuro de Dios. Y sostiene que entonces, debido a eso, es que en el Apocalipsis surge la figura del anticristo como una manera de compensar esta encarnación se dio de manera incompleta. Y el anticristo representando la sombra y la oscuridad de ese proceso. Un elemento, un punto esencial de respuesta a Job que Jung trabaja al final del libro es lo que él llama la continua encarnación que ocurre en la psique humana. Esa encarnación de Dios para Jung significa individuación, y es en el grado en que nos hacemos conscientes del centro transpersonal de la psique, el ser, y se vive tal conciencia, se puede decir que estamos encarnando la imagen de Dios. Ese proceso de individuación es la continua encarnación de Dios con el propósito de la transformación divina. Jung también, en respuesta a Job, menciona el concepto de relatividad de Dios para traer una perspectiva en que no se concibe a través de esta relatividad de Dios, no se concibe a Dios separado de los seres humanos, sino dependiendo en cierto grado de ellos. Hay una interdependencia, es una relación recíproca entre Dios y la criatura. Y en este sentido, muy similar a lo que Eckhart, nosotros hace un tiempo atrás, hace unos años atrás, trabajamos un pequeño artículo en donde establecemos la relación entre el pensamiento de Eckhart, de Meister Eckhart, y el pensamiento de Carl Jung, particularmente en términos del concepto también de este concepto de relatividad de Dios. Eckhart decía que el hombre es verdaderamente Dios y que Dios es verdaderamente hombre. Y sostiene que el alma no está bendecida porque ella está en Dios, sino que está bendecida porque Dios está en ella. Así que ese concepto de Dios dentro del ser humano, Dios en la interioridad de cada uno de nosotros, es parte de lo que Jung trae como elemento esencial de su psicología de la religión. Jung considera entonces que en cada uno de nosotros está ocurriendo lo que él llama esta encarnación continua, lo llama la cristificación de muchos. Y para él es algo que ocurre todos los días, a diario. Para él la encarnación no es un hecho histórico, sino que continúa ocurriendo en cada criatura humana. Y es la encarnación de la tercera persona, es decir, del Espíritu Santo. Señala Jung que origina una cuantificación de una gran cantidad de hombres. Y esto es un proceso progresivo y continuo. Y nosotros vemos pensamientos similares en la Biblia, por ejemplo en San Pablo, cuando dice que Dios no está lejos de cada uno de nosotros porque en Él vivimos y nos movemos y somos.
Y ese es sin duda lo que también Jung llama la relatividad de la divinidad. Dios no solamente está en nosotros, sino que el mundo también está en Dios. Y Respuestas termina con este párrafo que me gustaría compartir con ustedes. La inhabitación del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, origina una cristificación de muchos. Hemos mencionado ese concepto, con objeto de evitar la inflación en tal situación que uno debe acordarse del aguijón en la carne de San Pablo. Esto significa que aún el hombre iluminado sigue siendo el que es y que jamás pasa de ser un yo limitado frente a aquel que en él habita, cuya figura no tiene límites conocibles, que les rodea por todas partes, profundo como los fundamentos de la tierra y vasto como el cielo. Y ese es el último párrafo de respuesta a Job. Y Jung trae este párrafo esencialmente para poner a la persona en contexto, ¿verdad? Después de hablar de que la divinidad está en nosotros, después de hablar de que todos somos Cristo, somos Dios, Jung trae esto de que esto no nos debe llevar a inflarnos, porque si nos inflamos es todavía, ¿no? Resulta ser entonces esto un peligro, sería un riesgo mayor. Y hay que mantener el hecho de que somos un yo limitado, de que tenemos un montón de limitaciones, varias limitaciones cognitivas y de todo tipo, y que esencialmente somos pequeños frente al misterio profundo que nos rodea. En San Juan también vemos esta idea de la relatividad de Dios, cuando nos dice, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Así que, en ese sentido, lo que Dios atrae en respuesta a Job no es algo que debería parecer distanciado de la doctrina del cristianismo, porque parte de la doctrina del cristianismo, y lo hemos visto a través de diferentes textos bíblicos, consiste en eso, en ver que el Padre, Dios, también está dentro de nosotros. Y esto lo podemos mirar también desde la perspectiva de los conceptos de Jung, concepto del self, concepto del ego. El self, con mirar a Dios, crea el ego. Entonces vendrían siendo Adán y Eva. El ego experimenta inflación y es forzado a ser autónomo, se separa del self. Y esta separación del self es lo que en el Génesis se llama la caída del paraíso. El self se mantiene arcaico por un tiempo, ¿verdad? Jehová, y es finalmente forzado a desarrollarse hacia mayor conciencia por el ego consciente. Y el que hace ese trabajo de forzar al self es Job. Y el self entra a la conciencia del ego, que es entonces aquí la encarnación de Dios en Jesús. Y finalmente, para terminar, no podemos dejar fuera una declaración que hace Jung en respuesta a Job, que la repite en varias partes de esta obra y que me parece a mí que recoge muy bien la tesis, otra de las tesis principales de este texto, que dice: a Dios se le puede amar, pero se le debe temer. Y esto es algo que sí no se enseña mucho, no forma parte de la doctrina cristiana, porque en el Nuevo Testamento se enfatiza más el amor. Se perdió entonces el asunto del miedo a Jehová, que se trae del Viejo Testamento. Pero Jung sostiene que debido a la integración de ese lado oscuro en la figura de la divinidad, es también esencial temerle. Así que esperamos que
esta breve reflexión, esta breve discusión en torno a Respuesta Job, le ayude también a entender el texto y lo estimule más aún a adentrarse en Respuesta Job. Será hasta pronto.